Buenas tardes. Pasamos ahora a la unidad 3, que corresponde al tópico de mediciones indirectas y propagación de errores. Como es usual, para todas las medidas se debe encontrar siempre el valor representativo y el error de la medida. Antes de proceder con la teoría propiamente del capítulo 3, nos vamos a plantear un problema con las medidas ya hechas en el capítulo 1 y en el capítulo 2. El problema es el siguiente. A partir del cálculo de la altura y diámetro del cilindro, encontrar el volumen. Entonces, recordando aquello que ya se ha hecho en el capítulo 2, se ha tomado un objeto cilíndrico, un cilindro, del cual se ha hecho la medida del diámetro y de la altura. Entonces, ya se conoce, de acuerdo a estas medidas, el valor de la altura, esto es su valor representativo, su error, la unidad correspondiente y su error porcentual. De igual manera, ya se conoce su diámetro, esto es su valor representativo, el error, la unidad y el error porcentual, y también se ha hecho una medida de masa, ¿no? Entonces ya se conoce también el valor representativo de la masa, el error de la masa, la unidad y el error porcentual. Entonces, a partir de estas medidas, el problema que nos planteamos es el de calcular el volumen del cilindro. Entonces, ahora esto es lo que se quiere encontrar: el valor representativo del volumen del cilindro, el error del volumen del cilindro. Lo vamos a trabajar en unidades de centímetros al cubo y calcularemos el error porcentual. El problema entonces está en escribir correctamente la medida del volumen del cilindro. Para resolver el problema, comencemos con recordar cómo se relaciona el volumen con la altura y el diámetro. Si estamos trabajando con un cilindro regular, recordemos que el volumen de un cilindro regular es igual al área de la sección transversal multiplicada por la altura. La medida de la altura ya la conocemos y entonces debemos conocer el valor del área de la sección transversal. Recordamos en ese caso que área y diámetro, o más bien radio, están relacionadas de esta manera. Esto es, el área es igual a pi por el radio al cuadrado, y a esto le multiplicamos la altura. Entonces llegamos a una ecuación del volumen en función del radio y de la altura del cilindro. Pero dado que no se ha medido el radio, sino más bien se ha medido el diámetro, entonces podemos reemplazar la expresión que el radio es igual a diámetro sobre 2, y finalmente entonces llegaremos a la ecuación que relaciona el volumen con el diámetro del cilindro y con su altura. Se conocen entonces los datos de altura y de diámetro, por lo que, como esta es una ecuación que relaciona el volumen con diámetro y altura, entonces diremos que el volumen es una medida indirecta. La altura es una medida directa, el diámetro es una medida directa, pero noten que para poder encontrar el volumen necesitamos de una ecuación, que es esta. Por lo que, de acuerdo a la clasificación que se ha hecho de medidas, el volumen es una medida indirecta. Con la ayuda de esta ecuación, entonces, pasamos primero a encontrar el valor representativo del volumen. Como ya conocemos el valor representativo de la altura y el valor representativo del diámetro, pues bastará con reemplazar estos valores en esta ecuación. De esta manera, y de esta manera entonces obtenemos el valor representativo del volumen. El valor representativo del volumen será entonces a pi, que es una constante, por el valor representativo del diámetro al cuadrado, por el valor representativo de la altura, y todo ello dividido entre 4. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, esto es, ¿cuál es el valor representativo?, está dada directamente por esta ecuación. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda pregunta, y esto es, ¿y cuál es el error
del volumen, cuál es el ESOR de esta medida indirecta. Y para ello se introduce un método denominado método de propagación de ESORes, que de aquí en adelante le vamos a designar simplemente como PPE, propagación de ESORes. ¿En qué consiste este método que se utiliza para encontrar ESORes en el caso de mediciones indirectas? La teoría dice lo siguiente. Si tenemos una función que depende de n variables, digamos f que depende de x, y, z, etcétera, etcétera, y de esas variables se conoce su valor representativo y su ESOR correspondiente. Para x se conoce su valor representativo, su ESOR, para y se conoce su valor representativo, su ESOR, para z se conoce su valor representativo, su ESOR, y así por delante para todas las variables. Entonces, utilizando el criterio de Pitágoras, el ESOR de la función f será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las variaciones al cuadrado de las variables, donde estas variaciones de las variables se calculan a través de estas ecuaciones. Entonces diremos que la variación de la variable x es igual al valor absoluto de la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x y por el ESOR de la variable x. La variación de la variable y será igual al valor absoluto de la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y por el ESOR de y. Y la variación de la variable z es igual al valor absoluto de la derivada parcial de la función f con respecto a z y por el ESOR de z. Y así para el resto de las variables. Entonces son estas ecuaciones las que constituyen el método de propagación de ESORes, y son estas ecuaciones que deben utilizarse cuando tratemos con medidas indirectas. Existe un segundo análisis que se denomina el proceso inverso, que no es muy utilizado, pero puede surgir en algún problema en el laboratorio, que plantea la siguiente condición. En el caso, pero esto normalmente no ocurre, pero en el caso en el que las variaciones de las variables sean todas iguales, que podría suceder en alguna medición, entonces noten que el ESOR de la función f será igual a la raíz cuadrada por n veces la variación de cualquiera de las variables, en este caso la variación de la variable x al cuadrado. Entonces, si de alguna manera se puede encontrar el ESOR de la función, pero no se conoce la variación, entonces podemos despejar esa variación. La variación de x será igual al ESOR de la función dividida entre la raíz del número de datos o número de mediciones. Bien, una vez más, el proceso inverso simplemente hace uso del criterio de Pitágoras, asumiendo que todas estas variaciones son iguales, lo que podría suceder en algún caso, pero no es muy común que suceda. Entonces, recalcando que el método como tal consiste de la función que depende de varias variables, las variables de las cuales se conoce su ESOR y su valor representativo, del criterio pitagórico para encontrar el ESOR de la función, esto es, la sumatoria de las variaciones al cuadrado de las variables, y finalmente el cálculo de las variaciones de las variables a través del valor absoluto de la derivada parcial de la función con respecto a la variable y por el ESOR de la variable. En este punto parecerá evidente entonces que uno de los pasos principales para poder aplicar este método es
la operación derivada. Y cabe recalcar entonces que la aplicación correcta de este método requiere el uso correcto de las derivadas. Es por ello que a medida que se vaya estudiando este tópico, se deben reforzar los conocimientos ya adquiridos o que se van a adquirir de derivadas. Podemos recordar algunos conceptos de derivadas, aquellas por lo menos que nos van a ser útiles para el estudio que hacemos actualmente, y recalcar algunas cosas. Entonces, si tenemos una función que depende de una sola variable, que es el caso de estudio el cual ustedes están haciendo, ¿no? Funciones que dependen de x, entonces sabrán que de esta función se puede obtener su derivada. Leyendo explícitamente, esto será la derivada de la función que depende de x con respecto a la variable x. O, de manera más corta, derivada de f con respecto a x. El símbolo d minúscula significa diferencial en cálculo, y diferencial se entiende como infinitesimal. Esto es, una cantidad que es muy pequeña. No cero, pero extremadamente pequeña. Y escrita de esta manera, esta operación se denomina derivada total, ¿no? Y esta derivada total se aplica cuando se tienen funciones que dependen de una sola variable. En nuestro caso, lo que necesitamos conocer son este tipo de funciones, esto es, una función que depende de varias variables. Entonces tenemos, leamos, la función f, que depende de x, de y, de z, y etc. En este caso, ¿cómo se obtiene la derivada? Entonces, aquí está. Esto literalmente se lee de la siguiente manera. La derivada parcial de la función f con respecto a la variable x. Noten que este símbolo que aparece aquí sigue siendo un diferencial, ¿no? Sigue siendo la letra d minúscula. Sin embargo, para diferenciar entre funciones que dependen de una variable y de varias variables, se utiliza una d curveada o curvada, ¿no? Pero la operación sigue siendo derivada. Y pasa a tener el nombre, en el caso de una función que depende de varias variables, de derivada parcial. Entonces el término derivada parcial se utiliza cuando tenemos funciones que dependen de varias variables. Recordando un poco de operaciones de derivadas o las derivadas más importantes, podemos mencionar las siguientes. Primero, si tenemos una función que es constante, digamos c, entonces ¿a qué es igual la derivada de una constante o de una función constante? Pues la derivada de una función constante, y eso se demuestra utilizando los límites correspondientes en los cursos de cálculo usuales, que la derivada de una función constante es 0. Una segunda derivada importante es esta. ¿Qué pasa si tenemos una constante que está multiplicando a una función que depende de alguna variable? Entonces la derivada de una constante por función es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función con respecto a la variable. Se suele decir, cuando se tiene una constante multiplicada por una función y se deriva esta expresión, que la constante sale de la derivada porque no es afectada por la variación de la variable x, y por lo tanto la derivada solamente afectará a la función que depende de x. En tercer caso, si tenemos una suma o resta de funciones, entonces la derivada de una suma o resta de funciones será igual a la suma o resta de las derivadas de las funciones. Dicho de otra manera, esta propiedad indica que la operación derivada
tiene la propiedad distributiva. Noten entonces que la operación derivada se va distribuyendo a todos los términos dentro del paréntesis. Una cuarta propiedad que pasa cuando tenemos un producto o multiplicación de funciones. Entonces ahí también, por teoría de límites, se demuestra que la derivada de un producto de funciones es igual a la primera función derivada, en este caso f, multiplicada por la segunda sin derivar, más la segunda función derivada, en este caso g, multiplicada por la primera sin derivar. Y por último, una quinta propiedad que es importante recordar es qué pasa si tenemos una función potencial, ¿no? Si f de x es igual a x multiplicada a una potencia entera, entonces en este caso se demuestra utilizando límites que la derivada de una función potencial de x a la n es igual a n, la potencia, multiplicada por la variable x y elevada a la potencia n pero restada en una unidad. Se dice, en otras palabras, que cuando se deriva una función potencial o una potencia, la potencia baja, ¿no? Como lo ven aquí, está bajando la potencia a multiplicar, y se mantiene la variable y a la potencia se le resta en una unidad. Noten que n puede ser cualquier entero, positivo o negativo, y de hecho esta propiedad es universal y se aplica a cualquier número, ¿no? Ya sea este entero, fraccionario, racional, irracional, imaginario, etcétera, etcétera. Esta es una propiedad universal, pero que en nuestro caso la mencionamos para el caso en el que n, o sea la potencia, es entera. Ahora, muy bien, estas son las propiedades de las derivadas, como mencionamos, de funciones de una sola variable. Entonces todas estas son derivadas totales, que funcionan cuando se tienen funciones que dependen de una sola variable. La pregunta será entonces, ¿y cómo aplico estas derivadas que dependen de una sola variable a las derivadas de funciones que dependen de varias variables? Que es el caso que nos interesa ahora, o sea, las derivadas parciales. Pues en realidad no existe diferencia en el procedimiento y las reglas que se siguen son exactamente las mismas, excepto por una salvedad. Cuando se deriva parcialmente con respecto a alguna variable, el resto de las variables permanecen constantes. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo estamos derivando con respecto a x y la función depende de otras variables, y, z, w, etcétera, etcétera, entonces todas esas otras variables se van a considerar como constantes mientras estemos derivando con respecto a x. Podemos entender esta operación a través de un ejemplo. Entonces, nos daremos una función, ¿bien? Tenemos una función f que depende de dos variables, x y y. Y esta función está escrita de esta manera, ¿no? Es igual a 3 por x por y, menos 2 por x elevado al cubo por y elevado al cuadrado, más x dividido entre y, más y dividido entre x cuadrado, más 4 por x menos 2 por y. Entonces, efectivamente, tenemos una función que depende de dos variables. Lo que queremos es tomar esta función y derivarla parcialmente con respecto a la variable x. Entonces iremos aplicando las propiedades listadas anteriormente para poder encontrar la derivada parcial de f con respecto a x. La primera propiedad que vamos a utilizar es la propiedad distributiva. Si aplicamos derivada parcial, lo haremos a los dos miembros de la ecuación. Aquí está el miembro del lado izquierdo. Y sabiendo que la derivada es una función distributiva, entonces esa operación se distribuirá a todos los términos del lado derecho. Y quedará entonces la expresión de esta manera, ¿no? Entonces tenemos derivada parcial con respecto a x de
3 por xy, menos derivada parcial con respecto a x de 2x al cubo por y cuadrado, más derivada parcial con respecto a x de x dividido entre y, más derivada parcial con respecto a x de y sobre x cuadrado, más derivada parcial con respecto a x de 4x, y menos derivada parcial con respecto a x de 2y. Entonces, la primera propiedad que hemos aplicado es la propiedad distributiva. Seguimos ahora con la segunda propiedad. ¿Qué decía la segunda propiedad de derivadas? Noten esto. En esta operación estamos derivando con respecto a la variable x. ¿Qué va a pasar entonces con la variable y, que está en algunos términos? Entonces, la regla decía, cuando se deriva con respecto a alguna variable, en este caso x, el resto de las variables permanece constante. Entonces, noten que este y es una constante, porque estamos derivando con respecto a x. Noten que este y cuadrado es constante, porque estamos derivando con respecto a x. Lo propio para este 1 sobre y es constante. Y, que está en este término, es constante. 2y es constante. Y bueno, los números que ya de por sí son constantes. 3, 2, 4, 2, etc. ¿no? Esos ya son constantes. Entonces, como estos números son de por sí constantes, y como los y's son constantes, porque estamos derivando con respecto a x, entonces, aplicando la segunda propiedad, entonces estos términos podrán salir de la derivada y solamente quedará aquello que dependa de x. Aplicando entonces la segunda propiedad, pues podemos escribir ahora la expresión de esta manera. Noten que el 3y ha salido, porque es constante, y lo único que queda dentro de este primer término es x. Menos, aquí lo mismo, 2 por y cuadrado ha salido, porque es constante, y lo único que me queda es x elevado al cubo. Aquí 1 sobre y salió también, solo me queda la variable x. Este y para el siguiente término también ya salió, porque es constante, y me queda 1 sobre x al cuadrado. El 4 sale porque es un número, es constante, y en este último término 2y es constante, entonces ha salido ya, y lo único que me queda dentro del paréntesis es 1. Muy bien. Seguimos evaluando ahora término a término. ¿A qué es igual la derivada de x con respecto a x? Siguiendo la última propiedad, o sea la quinta propiedad, nos daremos cuenta que esta derivada es igual a 1. O si gustan, numerador y denominador son iguales, y por lo tanto, esto es como una división entre dos iguales, y por lo tanto es 1. Entonces, aquí solamente tendremos 3y. En esta segunda derivada, para este segundo término, tenemos derivada de x al cubo con respecto a x. Utilizando la quinta propiedad, noten que aquí tenemos una función potencial, x al cubo. ¿Qué pasará con la potencia? Baja, se mantiene la variable y a la potencia se les resta una unidad. Entonces será igual a 3 por x al cuadrado. Aquí, derivada de x con respecto a x, pues resulta que es el mismo caso del primer término, y por lo tanto también, por las mismas razones, es 1. Aquí, derivada con respecto a x de 1 sobre x al cuadrado, entonces están de acuerdo que x1 sobre x al cuadrado se puede escribir como x a la menos 2. Es una función potencial. Entonces, derivando y aplicando la quinta propiedad, tendremos que la potencia baja, menos 2 bajará, se mantiene x y a la potencia se les resta una unidad. Entonces menos 2, menos 1, nos queda menos 3. Aquí 4, derivada de x con respecto a x, el mismo caso que este, y también será 1. Y en el último término tenemos la derivada de 1 con respecto a x. Entonces, como 1 es constante, por la primera propiedad, la derivada de una constante es 0. Resumiendo entonces todo ello, nos queda esto.
3 por y para el primero. Este término ya hemos deducido que es 1, entonces se queda como está, menos 2y cuadrado. Aquí, como les decía, va a ser la potencia baja 3 y a la potencia se les resta 1, entonces 3x al cuadrado. Aquí esto es 1, entonces solamente nos queda 1 sobre y. En este caso, noten que la potencia ha bajado, menos 2, y a la potencia se le ha restado 1, entonces x a la menos 3. Aquí, derivada de x con respecto a x es 1, entonces solamente me queda el 4, y para el último término, esta derivada es igual a 0. Y ya, para finalizar, ordenando todos los términos, nos queda finalmente esta expresión. Entonces aquí tenemos 3y, aquí 2 por 3, 6, x cuadrado por y cuadrado, aquí tenemos 1 sobre y, aquí menos, más por menos menos, 2, y estamos bajando x con su potencia al denominador, x al cubo, más 4, y el último término que es 0. Entonces, ustedes pueden seguir los pasos nuevamente, de manera sistemática, como se ha hecho en este ejemplo, y llegar a esta expresión para la derivada de la función f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x. A modo de ejercicio, y siguiendo los mismos pasos, ustedes deduzcan que la derivada parcial de la función f con respecto a y está dada por esta expresión. En el caso de las derivadas tienen operaciones muy específicas que se aplican de manera universal a todas las funciones, por lo que si uno sigue estas reglas de derivadas, pues no tendrá ningún problema al derivar una función, por muy simple o muy compleja que sea esta función. Muy bien, volviendo entonces a nuestro problema, ¿no? Porque quedaba pendiente la pregunta, ¿y cuál es el error del volumen del cilindro? ¿No? Entonces, volviendo al problema que nos habíamos planteado al inicio, habíamos ya deducido la ecuación que relacionaba el volumen del cilindro con el diámetro y con la altura. Viendo desde la óptica de funciones, v es la variable dependiente. ¿Y de qué depende v, o sea el volumen? Dependerá de dos variables. ¿Y cuáles son esas dos variables? Del diámetro y de la altura. Entonces noten que en este caso sí tenemos una función que depende de dos variables. Y como ya se ha revisado qué sucede en este tipo de funciones, podemos ahora sí responder a la pregunta de cuál es el error del volumen del diámetro. Aplicando entonces las ecuaciones del método de propagación de errores, diremos: el error del volumen es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las variaciones. En este caso, ¿de quién? De la variación del diámetro, o de la variable diámetro al cuadrado, más la variación de la altura al cuadrado. Ya que es igual a la variación del diámetro. Siguiendo las ecuaciones, la variación del diámetro será igual a el valor absoluto de la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro y por el error del diámetro. Siguiendo con el cálculo, ¿a qué es igual la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro? Según esta ecuación. Si seguimos las reglas de derivadas, así como se han explicado, noten que pi, h y 4 son constantes, o serán constantes, y solamente derivaremos con respecto al diámetro, que como es una función potencial, entonces siguiendo las reglas de derivada de función potencial, lo escribiremos de esta manera: pi por 2 diámetro por h dividido entre 4, y por el error del diámetro. Muy bien, podemos simplificar un poco esta expresión, ¿no? 2 y 4, y finalmente obtenemos la ecuación para calcular la variación del diámetro. Pasamos a continuación al cálculo de la variación de la altura.
Entonces diremos que la variación de la altura es igual al valor absoluto de la derivada parcial de volumen con respecto a la altura y por el esor de la altura. Una vez más nos preguntamos, ¿y a qué es igual la derivada parcial del volumen con respecto a la altura, de acuerdo a esta ecuación? Aplicando la teoría de derivadas parciales, pues pi es constante, cuadro es constante, y en este caso d cuadrado es constante. Entonces todo esto se considera constante. Me queda entonces la derivada de h con respecto a h, que nos da finalmente 1. Entonces quedará esta expresión. Derivada parcial del volumen con respecto a la altura será entonces pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Y esto por el esor de la altura, y de esta manera hemos obtenido la ecuación para calcular la variación de la altura. Habiendo entonces encontrado las ecuaciones para la variación del diámetro y la variación de la altura, pues restará simplemente introducir los valores numéricos que ya se conocen, esto es el valor representativo del diámetro, el valor representativo de la altura, el esor del diámetro, en este caso el valor representativo del diámetro al cuadrado, el esor de la altura, hacer los cálculos correspondientes, los cálculos numéricos correspondientes y finalmente responder a la pregunta. Y escribiremos finalmente la medida del volumen del cilindro. Podemos avanzar un poco más y mencionar los cálculos que deben hacerse en el caso del cálculo de la densidad del cilindro. Entonces, comenzamos definiendo la densidad volumétrica de masa. La densidad volumétrica de masa se define como la razón, proporción o división entre masa y volumen de un objeto. Noten entonces que densidad, designada por la letra ρ griega, depende de dos variables. ¿Cuáles son esas variables? La masa y el volumen. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿cuál es el valor representativo de la densidad y cuál es el esor de la densidad? Bueno, como ya tenemos la ecuación que define la densidad volumétrica de masa, entonces no habrá ningún problema en simplemente utilizar esta ecuación, reemplazar el valor representativo de la masa, que ya se ha obtenido, ya se ha medido, y el valor representativo del volumen, que es el que acabamos de obtener en el anterior cálculo. Entonces reemplazaremos esos dos valores y pues de esa manera encontraremos el valor representativo de la densidad. Resta ahora encontrar el esor de la densidad. Y para ello, dado que se trata de una medida indirecta, ¿no?, a través de una fórmula, entonces procedemos a aplicar la teoría o el método de propagación de esores. Siguiendo sistemáticamente las ecuaciones, diremos: el esor de la densidad es igual a la raíz cuadrada de la variación de la masa elevado al cuadrado más la variación del volumen elevado al cuadrado, ya que es igual a la variación de la masa. Siguiendo las ecuaciones, decimos que la variación de la masa es igual al valor absoluto de la derivada parcial de la densidad ρ con respecto a la masa y por el esor de la masa. Nos preguntamos ahora a qué es igual la derivada parcial de la densidad con respecto a la masa, según esta ecuación. Noten que para esta derivada el volumen permanece constante, me queda entonces derivada de masa con respecto a masa, y eso es 1. Y por lo tanto, nos quedará simplemente 1 sobre el volumen, valor absoluto, y por el esor de la masa. Pasamos ahora al cálculo de la variación del volumen. Siguiendo las ecuaciones, variación de volumen es igual al valor absoluto de la derivada parcial de la densidad con respecto al volumen por el esor del volumen. Ahora, ¿a qué es igual la derivada parcial de la densidad con respecto al volumen? Pues en este caso la masa es constante y me quedará la derivada parcial de 1 sobre el volumen con respecto al volumen. Y una vez más, utilizando las propiedades que conocemos de derivadas parciales,
V es una potencia, en este caso es una función potencial, P a menos 1, derivamos y llegaremos a esta ecuación, menos 1 sobre V cuadrado, que es la derivada parcial con respecto al volumen, y la masa que es constante por el esor del volumen. Muy bien, entonces noten que de esta manera ya hemos encontrado las ecuaciones para calcular la variación de la masa, ¿no? Esta es la ecuación, y la variación del volumen. Resta simplemente introducir los valores numéricos, esto es, el valor representativo del volumen, el esor de la masa, y en este caso el valor representativo de la masa, el valor representativo del volumen al cuadrado y el esor del volumen. Habiendo encontrado los valores numéricos, entonces podemos proceder a el cálculo del esor de la densidad. Y habiendo encontrado entonces el valor representativo y el esor correspondiente, podremos entonces escribir de manera final, en el formato final, la medida de la densidad.